Muy buenos días. Hoy en Experticias y Consultorías queremos tocar un tema de mucha trascendencia, que es los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. ¿Sí? Causa número 1 de muerte en el mundo, en Colombia es la más importante, la primera o segunda causa de muerte. Sí. Entonces, cuando cualquiera que tenemos un vehículo, cualquiera que somos un peatón, cualquier persona que vamos en una moto, pues estamos sujetas a este tipo de incidente, ¿sí? ¿Qué queremos contarles a ustedes, señores, señoras, niños, que les sucede un accidente de tránsito? No cómo hacer el proceso para que usted reclame el arreglo de su vehículo, pues eso ya es un tema, digamos, que entre aseguradora, lo que llaman coloquialmente la policía, el arreglo de latas. No. Queremos explicarles lo que usted debe saber a sus daños corporales, a su cuerpo, es decir, cómo reclama esos perjuicios que pueden ser permanentes en su parte física. Entonces, queremos contarles un poquito cómo debo de reclamar, qué es lo que debo hacer, qué es lo importante que debo hacer en todo ese trámite. Lo primero que sucede es que cuando hay un accidente de tránsito y hay lesionados, pues lo primero es auxiliar a las personas, ¿sí? Pero normalmente se debe tratar de pedir ayuda, si se tiene aseguradora, pues del abogado, el abogado de respectiva aseguradora, de que quede el informe policial, de que quede el croquis que conocemos, todas esas pruebas que luego vamos a necesitar ante un eventual proceso. ¿Qué sucede? Me van a decir, vea, el policía me va a decir, hay que informar a la fiscalía por lesiones personales, tanto si usted fue el victimario, el que causó el accidente, o usted es la víctima, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? Pues hay una noticia criminal, es decir, hay una información, y así se va a conocer en la fiscalía, donde le va a informar que hubo unos daños corporales, que una persona resultó afectada por ese accidente. Entonces, ese es parte del proceso. Primera recomendación, tratar de hacer esa denuncia penal, como se conoce, en un formato que tiene la Fiscalía, lo más pronto posible, ¿cierto? Esa es una prueba, independientemente de que usted lo llevaron primero en la clínica y todo, pero luego acercarse a la Fiscalía, digamos, hacer esa formalidad. ¿Sí? Aquí estamos hablando del público general, el que le sucede el accidente y el que nos llama a nosotros, que qué hace, cómo soluciona. ¿Sí? ¿Qué es un daño o perjuicio por un accidente de tránsito? Un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial que sufre un tercero o una persona por una acción o una omisión derivada de un accidente de tránsito. En cualquiera de sus modalidades, usted puede ser el conductor del vehículo, usted puede ser el peatón, usted puede ser el conductor de la moto. Entonces, pues todos estamos expuestos. Como les decía al principio, causa número 1 de muerte en Colombia. ¿Qué va a suceder después? Después la Fiscalía lo va a llamar a usted a conciliar. Digamos, vamos aquí a enfocarlo de que usted es la víctima. Entonces, lo va a llamar la Fiscalía a conciliar, lo va a llamar a usted, va a llamar al conductor del vehículo, va a llamar a las aseguradoras, al dueño del vehículo, si es una empresa de transporte público, a las empresas donde están afiliadas, y a todos los va a reunir y le van a hacer una gran pregunta. ¿Cuáles son los daños y perjuicios que usted estima? ¿En cuánto los tasa? ¿Cuál es el valor? ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos ayudarlo? Primero, pues ofrecerles nuestro servicio, que somos una entidad, una institución especializada en el tema, con muchos años de experiencia, donde está conformada pues por abogados, por peritos. Aquí entonces empezamos a conocer un nuevo término. Existe un perito que es el encargado de cuantificar ese daño y ese perjuicio, ¿cierto? Entonces, en esa conciliación, pues la Fiscalía, normalmente, ¿qué debe hacer usted? Si usted todavía no se ha asesorado, no tiene el valor, pues no concilie. Dígale, señor fiscal, yo no concilio. Primero, porque no conozco el valor del daño o perjuicio, no me lo han evaluado, no me lo han tasado, no me lo han cuantificado. Lo segundo que se debería de hacer es que usted tenga claro los daños que sufrió a su salud.
¿sí? Es decir, que ya lo hayan mandado a medicina legal. Lo recomendable es que haya ido 3 veces cuando ya en el tercer dictamen es definitivo. La mayoría de los fiscales, sobre todo en Bogotá, son, digamos, juiciosos con el tema y solo aceptan conciliaciones cuando han existido los 3 dictámenes de medicina legal, es decir, en el tercero donde ya le definen sus secuelas. Otro tema importante en esto de la salud, que a veces medicina legal le dice que sí, que su secuela es de carácter permanente, que usted perdió movilidad, que le quedó una cicatriz, que tiene pérdida funcional, pero no le dice cuánto le afectó en su capacidad laboral. Entonces luego, usted ahí es donde se debe asesorar, porque luego tiene que recurrir a una entidad que se llama la Junta de Invalidez. Si usted piensa, porque si a usted le queda una cicatriz, pues tiene, digamos, un daño moral en su estética, en su persona. Pero si usted tiene que le va a afectar su capacidad laboral, medicina legal no le mide esa incapacidad legal, sino que lo hace la Junta de Invalidez. Es importante saber eso, porque muchos o concilian sin tener, y eso es tanto en la afectación, porque le estamos diciendo, mire, perdió su capacidad laboral hasta la expectativa de su vida, usted ya no va a poder trabajar igual, es más, es posible que no pueda trabajar en lo que está haciendo. Digamos, si le sucedió en un pie y usted trabaja en la calle caminando, pues ya no va a poder trabajar en lo mismo, no va a poder estar recorriendo la ciudad. Entonces allí es lo importante de uno tomar una asesoría, de que le logren cuantificar eso y de que pueda llegar a ese momento de la conciliación en la fiscalía. Otro punto importante, digamos que esa es la vía de la fiscalía es la vía penal, ¿cierto? Pero también hay una conciliación ante la aseguradora, que normalmente es del victimario, el que causó el accidente, donde usted también puede presentarse a reclamar. Eso simplemente termina, no es exactamente una conciliación, técnicamente se llama un contrato de transacción, donde usted explora la posibilidad de llegar a cuantificar y firman un contrato de transacción, es decir, que hasta ahí termina el proceso y usted acepta. Entonces, para eso también va a necesitar que estén cuantificados esos daños, esos daños y perjuicios. Le aclaro otro tema, porque digamos, llevamos muchos años dedicados al tema y digamos que nuestro valor agregado no es simplemente que lo representamos, pues abogados hay muchos que lo pueden representar en la fiscalía, en el proceso, sino que le cuantificamos su daño. Pero hay un tercer elemento, mire que ya hasta el momento hemos explorado 2 vías, por la fiscalía, de pronto concilio, de pronto no fue tan grave, logro, hay una buena oferta, la otra persona, pues primera vez que se ve involucrada en eso, entonces presiona a la compañía aseguradora para que concilie, o llega usted a un trato directamente con la aseguradora, pero en la vía penal,